Buenas noches, querido auditorio, con su anfitrión Eric Martín Pereira. Déjeme contarle que, cómo no, iniciar con este programa, este episodio, con una sencilla frase que simplemente a veces nos podemos preguntar: las limitaciones solamente se viven solamente en nuestras propias mentes. Pero si usamos nuestra imaginación, podremos nuestras posibilidades que se vuelvan infinitas, ilimitadas. Todos los días son una oportunidad. Todos los días tenemos acciones. Tenemos 24 horas. Un simple día resuelve lo que puede ser sucesos a futuros que nos convengan, o simplemente desastres que ni siquiera estamos preparados para vivirlos. Y es que en realidad no debemos conformarnos. Yo entiendo el hecho de que algunos plenamente una rutina es para siempre, otros ya no es para tanto, y simplemente hay que darle una oportunidad. Hay que luchar para tener lo que merecemos. Algunos hacen el bien, otros hacen el mal. Pero bueno, yo quería iniciar con esta pequeña reflexión el día de hoy, porque más allá de ser una reflexión, es un futuro. Y es que déjame contarte que, aunque sea yo un simple estudiante y no tenga que la experiencia de un profesionista, es interesante conocer antes cómo se va a desenvolver todo este mundo que simplemente me tocará enfrentar en los próximos días, próximos años, próximos meses. Y es que el día de hoy quería tocar un tema importante. No simplemente hablando de mi carrera, no simplemente diciendo una cosa no tan interesante, unos datos que inservibles, no, para nada. Es curioso porque en la mentalidad de un alumno, en mi caso, es una posibilidad más, una puerta más para llegar a tener esa disposición, esa ímpetu de que cumplí con lo que estuve estudiando mucho tiempo. Y es una puerta más de las tantas puertas que hay para aperturarme en esta vida que todavía falta por experimentar. Y es que uno piensa que, aunque sea muy grande o muy joven, piensa que ya vivimos todo, y no es así. Hay personas mayores que, aunque hayan vivido todo, aún hay cosas que ni siquiera han vivido. Y ya vemos jóvenes que decimos: somos los más sobresalientes, somos los más pensativos, somos los más genios. Echamos de menos a generaciones más jóvenes, diciéndoles que no saben nada de lo que nosotros vivimos. Inculpamos a generaciones más grandes, diciéndoles que no conocen lo que nosotros conocemos actualmente. Y es un conflicto que nunca va a parar. Y así como nosotros criticamos a los que están más adelante que nosotros y los que estamos apenas iniciando una época en sus propias vidas, no estamos conformes con nada. Mientras no escuchamos a los mayores que dicen hechos que literalmente hay que poner en práctica, y simplemente como una generación más creemos que porque son una generación catalogada como las que no fueron sobresalientes, nuestra generación dice: no, nosotros vamos a hacer todo. Y el problema es que hablamos pero no actuamos. Esa responsabilidad de mantenernos al pie no es concreta. ¿Ya que voy con todo esto? Pues, hablando de las puertas, soy estudiante de ingeniería en sistemas, y una de las tantas puertas de las que algún día podré hacer la elección de poder demostrar el conocimiento adquirido
durante tantos años de estudio es de ser un administrador de base de datos. Y es que déjame contarte qué es un administrador de base de datos. Es un profesionista, sí, como todos los demás profesionistas, que sea con título, sin título, eso no deja de ser un trabajo digno. Todos los trabajos son dignos. Que la sociedad los plantee de otra forma es muy otra razón que tenemos que discutir en otro episodio. Pero en realidad, el administrador de base de datos es un profesionista que, bueno, administra la tecnología de la información y las comunicaciones entre aspectos técnicos, científicos, de inteligencia, todo lo que sean datos legales. Bueno, como conocemos, siempre va a haber acciones entre comillas buenas, pero no son tan buenas como las ilegales, que tener información de rivales, de tener información de empresas que son mercados competitivos, tener esa información que pueda no convenir al individuo, tener información a lo que voy, base de datos. Es que el administrador de base de datos, a través de una base de datos, él se dispone a simplemente no solo decir administrar, sino organizar, definir una serie de datos organizados, interlazados entre categorías, tipos de información, clasificarlos básicamente, recopilarlos, que fulanito de tal me dio tanta información de, no sé, su hora de trabajo, que cumplió las 8 horas y me dio tanta información de los, no sé, del trimestre que estamos viviendo de la empresa, y esos datos los voy a ir recopilando para administrarlos dentro de la misma base de datos. Y es que por eso mismo utiliza el sistema de información de la empresa o de una empresa específica para poder administrarlo. Y es que, siendo más concretos, el administrador de base de datos simplemente tiene la responsabilidad de mantener y operar las bases de datos que conforman el mismo sistema de información de una compañía, de una empresa, de alguna organización, de, no sé, de algún grupo comunicativo, de alguna comunidad, etcétera. Hay muchas formas de uso, y es que entre un sistema de base de datos, tomando en cuenta que, bueno, ¿qué te puedo contar? Yo he llevado una materia anteriormente a la que llevo, y es que simplemente te explico para que también estemos los dos juntos, ¿me entiendes? Y es que un sistema de base de datos tiene 4 componentes. Una que son los datos, que son todos los datos que pueden haber en la base de datos, esa propiamente dicha, ya sean números, letras, símbolos, todo lo que sean datos o lo que consideramos que sean datos, siempre se van a permanecer dentro de la misma base de datos. El hardware, obviamente, porque si hablamos de bases de datos, tenemos que tomar como referencia a los dispositivos que lo van a almacenar, claramente está, ¿no? En donde reside la base de datos, así como los dispositivos periféricos, unidades de control, canales de comunicación, bueno, simplemente todo aquello que tenemos en físico y que simplemente lo vamos a utilizar para poder emplearlo si algún día fuéramos administradores de base de datos. Una más que, claro, no puede faltar, ¿verdad? Si estamos hablando de lo físico, que es el hardware, hay que hablar del software, ¿no? Uno de los 4 pilares, que, bueno, está constituido por un conjunto de programas que son muchos los programas que manejan base de datos, los no secuenciales, demasiados, pero simplemente son todos los programas que se conocen para, bueno, manejar las bases de datos. Así simplemente nos convocamos que no solamente es programas ya, sino que
Es solamente el sistema que va a llevar la maquinaria, como lo vamos a decir, para manejar la base de datos, donde van a recopilarse todos los datos, donde vamos a manipular todos los datos, donde vamos a manejar todos los datos, donde vamos a enviar tanta información, donde se va a almacenar, donde se va a manipular. Todas esas acciones son parte del software. Simplemente maneja todas las solicitudes que los mismos usuarios hacen dentro de la base de datos. Y por último, pero no menos importante, los usuarios, simplemente los usuarios. Que bueno, también hablando que los usuarios son todos aquellos que van a agregarle datos a la base de datos, pero que no son del administrador, porque el administrador lo que va a hacer es reunirlos, organizarlos y decir, oye, que está buscando, no sé, el incremento de las acciones de la empresa del año 2015, el primer trimestre del año. Pues oye amigo, aquí está, ¿no? O sea, aquí ya lo busca por el año y él lo encontró, ¿no? Busca por el año, la categoría y listo, le encuentra lo que él está buscando. Pero dentro de los usuarios, eso sí, existen clases relacionadas con la base de datos. Tanto puede ser el programador de las aplicaciones, quien, bueno, crea los programas de aplicación que se utilizan dentro de las bases de datos. Puede ser el usuario final, que quizás, bueno, acceda a la base de datos por medio de un lenguaje de consulta, ¿verdad? Dentro de la misma aplicación o dentro del mismo programa. Y claro está, el mismo administrador de base de datos, aquel quien se va a encargar del control general de todo el sistema de base de datos. Pero hablamos mucho de administrador de base de datos, pero dice uno, sí, tiene una responsabilidad importante. Para algunos dicen, oye, pues si mi empresa no va a llevar base de datos está bien, pero sabes que es una elección no prolífera para su empresa, ¿verdad? Porque tarde o temprano va a requerir organizarlo todo y no todo se puede organizar. De hecho, por algo existen las bases de datos, porque si antes solíamos hacerlo a los libros diarios, hojas de papel, y sí, o sea, no se ha dejado la costumbre. Hay gente que todavía lo utiliza porque hay personas que lo utilizan porque se han acostumbrado a esa manera. Pero habían dicho que decía que empresa que no se actualizaba, no es un dicho, es un dato que me llegan a comentar, que decía que aquella empresa que no se actualizaba a los reglamentos o tendencias de la sociedad, simplemente le espera el final. Y así han pasado muchísimos. Ejemplo claro, la pandemia. Cuando los e-commerce simplemente venían surgiendo de hace 3 años para acá, muy pocas empresas, Mercado Libre todavía estaba llegando a México, Amazon no era la más reconocida del mundo, y pasa simplemente un año, menos del año, y miles de tiendas empiezan a vender en línea, porque saben que era parte que la sociedad estaba demandando. Y empresa que no se pudo acostumbrar, no pudo adaptarse a ese modelo de mercado, muchas empresas cerraron. Lamentable, porque son historias de emprendedores, de familias, de personas que tenían un sueño o que simplemente tenían una obligación: llevar un pedazo de pan a su familia, llevar un pedazo de un poco de comida a sus hijos. Y es que hablamos como si las cosas no pasaran. A veces solemos hablar como que la realidad, no estamos viviendo la realidad misma. Decimos, sí, administrador de base de datos, pero muchos decimos eso. O sí, programadores, freelancers, pero no vemos la realidad. Muchos sueñan, pero no lo aplican. Muchos decimos, sí, vamos a ser los mejores programadores de todo, pero no somos los únicos. Chiapas es parte de un país que busca desarrollarse a un nivel futurista, que claro, el mal llamado primer mundo, pero
ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo. Porque ¿qué caso tiene que los programadores, los mismos estudiantes, los estudiantes de excelencia que salen del TEC, del Politécnico, de miles de escuelas privadas, públicas, lo que sea, vemos que aquí somos, aquí nacimos, vemos a nuestras personas, familias, vemos la comunidad como tal, el entorno en donde vivimos, y pensamos y ni siquiera nos damos cuenta que nuestras mismas personas, nuestra misma gente nos está pidiendo ayuda. ¿No lo crees? Digo, me parece curioso que, bueno, yo entiendo que hay profesionistas que simplemente no ven la oportunidad de seguir aquí y de emigrar a otros estados, o acá hasta el punto máximo de llegar a un nivel competitivo como es fuera del país. Pero ¿de qué nos sirve la mal llamada fuga de cerebros? ¿De qué sirve salir del estado si al final regresas, miras a tu familia, ves que no cambia mucho, te regresas donde estabas y no haces nada por cambiar el lugar donde surgiste? ¿No crees? Me parece algo real, porque son muy contados los proyectos de un mal título como es la ciudad del Paso, la misma capital de uno de los estados más pobres del país. Y yo lo entiendo, a lo mejor la bolsa de trabajo no es la eficiente, no sea la apertura de trabajos que uno piensa que saliendo de la escuela va a buscar todo en la misma ciudad, y no es así. A veces las cosas no se dan. Pero bueno, emigras, ¿no? Vas a otro país, otro estado, haces una familia, tienes un empleo bien pagado, empiezas a iniciar tus proyectos, generas fuentes de empleo, pero regresas a donde surgiste y no haces nada por cambiarlo. Mientras todo el país dice, es que es el estado más pobre. Sí, pero no por ser pobre significa que somos tontos. Pero hasta los mismos tontos se dan cuenta que la necesidad, cuando se cubre, simplemente te nubla y no buscas nada por cambiar donde vienes, ¿sabes? Muy pocos lo hacen, sí. No voy a decir que todos, muy pocos lo hacen, sí, pero son demasiado pocos. Y bueno, quería dejar esa parte un poco más aclarada, no sé. Me viene a la mente varias cosas porque es triste a la par, ¿no? Porque es bonito conocer puertas que te pueden abrir saliendo de una escuela, saliendo de carreras de ingeniería, saliendo el sueño, ¿no? de ser un profesionista de bien, un hombre bien pagado, el sueño de tener un buen trabajo, ver que tu familia con tu esfuerzo mismo vas a lograr sustentarla, darle cosas que no lograron tener ellos mismos, cosas así, superarte. Pero si te superas pero no cambias el entorno donde surgiste, es como darle la espalda, ¿no lo crees? Y es que bueno, la realidad es que es como aquella frase optimista, fíjate, lo que dice: si la oportunidad no llama, construirá una puerta, ¿no? ¿A qué va con esto? Bueno, nuestra perspectiva, como lo vemos, debe ser muy diferente, porque unos se sienten tristes de que salen, no consiguen trabajo, están intentando lo consiguen,
Pero no, es que no es solamente buscar, ¿sabes? Sino es también tener la iniciativa de, si no lo encuentro, construirlo, ¿no? Y de haberlo construido, darle esa bolsa, ¿no? esa apertura que tú no conseguiste, pero estás haciéndolo de tu parte para que los demás puedan tener la oportunidad que no tuviste. Y eso me parece bien. Bien en el sentido de que es algo, es una esperanza, ¿no? Es esperanzador. Pero continuaba. Estaba yo dejando esta parte de la reflexión, ¿verdad? De lo que viene de lo que conlleva aspirar como un administrador de base de datos. Fíjate que te quiero contar que cuáles son sus funciones, o bueno, las funciones que te tienen que cumplir cuando estás dentro de una empresa, las funciones que debe de cumplir cuando está dentro de su entorno laboral. Y es que los mismos administradores, bueno, ven la necesidad que necesita el usuario, ¿no? Ven que va a mantener la accesibilidad de la base de datos, mantener que sea segura, que no sea vulnerable a ciertos ataques, que tenga ese respaldo, ¿verdad? Esa supervisión de que puede trabajar las 24 horas del día sin tener el miedo de que en cualquier momento se caiga y se pierdan los datos, porque los datos de una empresa son los más importantes que hay. Y hay gente que se lucra con tener datos de empresas, amenazas y hacen de todo para no revelarlas, porque el hecho de que las revelan a los mismos inversionistas o accionistas de la empresa, pues es como un bajón, ¿no?, dentro del mercado en donde se encuentra la empresa, sea de lo que sea, porque hay mercado para empresas de influencers, existen hoy actualmente, empresas de escuelas de niña, servicios de redes sociales, servicios de mensajería. Hay muchísimos mercados dentro del entorno informático, y el mismo administrador de base de datos debe comprometerse a que debe ser segura, supervisar que el rendimiento de la base de datos debe estar asegurada con los procesos de parámetros correctamente, proporcionar respuestas rápidas al usuario, ¿no? Igual, el diseño lógico detallado para asegurarse que la información se transforme en un modelo específico, y asegurarse obviamente que la información cumpla con los requisitos del almacenamiento del sistema. Ya sea que instale y pruebe programas de administración de base de datos, debe siempre actualizar periódicamente, paulatinamente, pero constantemente. El programa de gestión de base de datos no se puede quedar en una sola vez. Debe hacerse una copia de seguridad, mantener su información antes de instalar programas, antes de experimentar, pero sabiendo que va a experimentar, debe asegurarse que toda la información importante debe estar respaldada para que pueda otorgar permisos, privilegios a los usuarios y no tenga las complicaciones de perder información importante o simplemente hasta perder todo, ¿no? Y debe asegurarse que si va a instalar programas nuevos, va a estar instalando, debe estar dentro de los mismos estándares que le lleguen a pedir, para cumplir que la información es segura, correcta, precisa, rápida para su consulta y sobre todo fácil de almacenar. Y bueno, eso es todo lo que llega a cumplir un administrador de base de datos, ¿no? Pero laboralmente, diariamente, cuando trabaja un administrador de base de datos, revisa que el estado de la base se encuentre estable, que se encuentre en óptimas condiciones, verifica que el remanente de la capacidad de la base de datos esté en su capacidad correcta, en checar que debe estar corriendo todo como debe ser, inspeccionar las actividades de la base de datos día tras día,
ver todo el historial, todo lo que se hace, todos los movimientos. Y obviamente revisar los parámetros de seguridad para que no se vuelva vulnerable. Y por último, pero no menos importante, resolver cualquier inconveniente que pueda surgir. Simplemente. Porque a lo mejor un día no pase nada. Al siguiente tampoco. Al tercero tampoco. Pero llegue fin de semana, está en su turno, le queda 30 minutos para acabar su turno y surge el problema. Y le piden que busque una oportunidad, busque que sea efectivo las maneras que debe de asegurarse de que resolver los problemas como sea. Porque es como si fuera un vigilante. Pero obviamente debe estar siempre debe estar al tanto de cualquier inconveniente. Porque un fallo podría perder el trabajo, pero no solo a él como empleado ni como trabajador, sino a la empresa. Puede perder millones de dólares, de pesos mexicanos, por perder una pequeña información tan importante, relevante para ellos. Y eso no está dentro de los parámetros dentro de su comunicación constante de su departamento. Debe estar siempre debe estar para cualquier inconveniente. Claro, está bien que tome un respiro y todo, pero siempre debe estar al tanto, porque un pequeño detalle y es posible que una gran empresa pueda llegar al suelo. Pero bueno, simplemente quiero agradecerte por escuchar. Sé que hubo momentos que, bueno, nos desviamos un poco del tema, pero es que te lo cuento porque me caes bien. Digo, fíjate que es curioso porque siempre me has caído bien. Solamente que cada quien tiene una opinión de pensar las cosas. Y yo te entiendo. Entiendo que hay partes donde hablé que, no sé, te sacan de onda. Pero está bien. Digo, al final llegamos al mismo entendido, al mismo canal. Y te agradezco y que me hayas escuchado. Y está bien, te lo agradezco muchísimo. Simplemente quiero agradecerte, desearte que tengas un buen día, una buena noche, una bonita tarde. Que por favor, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Nunca lo olvides. Tómalo mucho en cuenta. Porque un error es común. Es común. Cualquier persona lo comete. Cuando se trata de diseñar y complementar a prueba de subestimar la ingenuidad de alguien, simplemente es un error. Yo lo puedo cometer. Soy alumno. Tú lo puedes cometer. Y no lo digo solo porque justificarme como alumno, como persona, como hijo, como pareja, como en cualquier ámbito. Un pequeño error puede afectar un día. Y básicamente comprendemos eso. Pero por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Y bueno, quiero agradecerte por escuchar nuevamente. Espero que te encuentres bien. Y no me queda más que decirte que muchas gracias. Y nos escucharemos pronto. Gracias por escuchar.